en N2, ¿cierto? O si no le dan el número de vuelta, le pueden dar la razón de transformación B1 sobre B2. Ahí algún dato que puede entregar. Y ese transformador va a estar inserto en una red que puede tener, por ejemplo, una resistencia por acá, una fuente, por otro lado puede tener una impedancia, no lo sé. Entonces, les pueden pedir, por ejemplo, en un ejercicio transformador, les pueden pedir cuánto es la tensión que hay acá. Esta tensión de acá. Si esto es un transformador real, es bastante fácil de sacar con la relación de transformación, ¿cierto? Que B1 a B2 es igual a N1 sobre N2. ¿Dónde está la función B1? Están los terminales del transformador. Aquí. La función B2 estaría en estos terminales. Si no hay nada entre medio, este B1 es el mismo, uno lo puede sacar haciendo un que acá, tiene el B2 de este lado. Ahora si aquí hay una resistencia, alguna otra impedancia, el B2 está acá. Entonces, eso tienen que tener cuidado de resolver. ¿Cuáles son las tensiones y las corrientes para poder ocupar la relación? Acuérdense que esta es la relación de transformación de las tensiones, la relación de transformación de las corrientes es I sobre N1 sobre N2. Reflejar cargas de un lado a otro. Si pasábamos de aquí hacia allá, era creo que era así. Z primario ahora va a ser igual a Z secundario, creo que era así, N1 sobre cuadrado. Y si quiero pasar al revés, si quiero pasar de secundario, este es pasar de secundario a primario, si quiero pasar de primero a secundario, es lo inverso, N2 sobre 1 al cuadrado. Esta fórmula particular no sé, pero se puede calcular fácilmente porque es una relación N2 sobre 1 sobre. Se puede sacar fácilmente porque lo que se conserva en un transformador real es que la potencia del lado primario, la de 1, es igual a la potencia del lado secundario y igual a 2. No hay pérdidas de potencia, entonces la potencia que llegue acá es la misma que se tiene acá. La potencia en general puede ser potencia activa, reactiva de la red. Entonces, si fuese así, si yo quiero llevar una impedancia o resistencia o lo que sea de secundario o primario, tengo que multiplicar por la razón de transformación al cuadrado.
final de... Si le quiero llevar si estoy en el secundario, le quiero llevar al primario, el valor que obtengo del secundario con la razón de la función al cuadrado y viceversa. Entonces, esas son las cosas que se pueden encontrar. Y lo que se puede complejizar de esto es que el transformador no sea ideal, sea real. Entonces, el mismo ejercicio que les pueden hacer, una resistencia, una potenciación, por ejemplo, pero ahora va a estar conectado a un transformador real. Y acá está la carga, ahora no sé, tengo que carga Z, en C, Z1. Esto va a estar conectado a un transformador real. Y si está conectado a un transformador real, el transformador real tiene pérdidas. Y las pérdidas tienen que ustedes reflejarlas en el circuito. Entonces tiene pérdidas por temas de cortocircuito y pérdidas por las pérdidas de pasivo. Puede ser que las pérdidas se reflejen, les digan que normalmente el cortocircuito se hace en el devanado primario y las de fierro, o al revés, no sé, las de fierro pueden ser en vacío en el secundario, puede ser algo así. Entonces aquí van a ver la resistencia de cortocircuito, el Z o el X de cortocircuito. Como esto es un circuito, este va a estar acompañado por un J, porque es inductivo 100%, que tiene un J de magnetizante y una resistencia del fierro. Y aquí lo que tienen que tener, y aquí este transformador de transformación, N1 es N2. La tensión donde yo puedo hacer esa N1 y esa N2 es igual a V1 sobre V2, es la tensión que se refleja la más cercana al transformador, que esta de acá. V1, V2. Las corrientes, para decir que N1 sobre V2 es igual a I2 sobre I1, las corrientes son las que están acá, en este punto, I2, I1. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo en particular, esta corriente 1 es la misma corriente que circula por todo el anillo, pero esta corriente I2 no es la corriente que circula. En este punto, la corriente se divide. Esta tensión de acá no es la tensión de la fuente, es la tensión que aquí hay una caída de tensión, hay una caída de tensión, entonces eso tiene que ser cuidado. Esta es una forma de representar el transformador. Pero tú empezó a resultar y se sigue manteniendo esa relación, ¿cierto? La del cuadrado. Sí, pero acá, sí. Solamente en este sector. Si tú vas, no, por ejemplo, si yo no, pero las de Z se siguen manteniendo. Sí, pero tengo que sacar el Z y que no. Yo podría usar todo esto perfectamente, pero para dejar sí, te podría hacer, dejarlo todo perfecto con un devanado, o al devanado del cuerpo, ahí ustedes lo van definiendo. El transformador se les puede aparecer así, con el cortocircuito del primario y los datos de vacío en el secundario. Les puede aparecer con el dato de vacío en el primario y el cortocircuito en el secundario. Puede aparecer con los datos de cortocircuito en el primario y el vacío también en el primario. Y les puede aparecer todo el segundo. ¿De qué depende eso? De en qué devanado se la van a hacer. Y les dije que en la práctica los ensayos el vacío se hace en el devanado secundario, que es el de menor tensión, y el cortocircuito se hace en el devanado primario, como acá. En la práctica.
en una fábrica de transformadores, así se hacen las pruebas en un transformador. Académicamente les puede aparecer cualquier. Porque, aunque la vez que no sea, les puede aparecer cualquier distribución. Y ahí donde, cuando si aparece algo así, ustedes tienen que ver que cuando calculen los datos de resistencia, la fórmula de calcular resistencia de cortocircuito, impedancia de cortocircuito, resistencia a fierro e impedancia magnetizante es la misma, independiente de la orden. El punto es cómo arman después el circuito equivalente. Y cuando arman el circuito equivalente, después conectan lo que sigue. Normalmente siempre están conectados a una fuente de tensión y del lado secundario hay una carga. Como lo digo. Y ahí les piden calcular algo, quizás referido a un devanado, quizás al que le acomode pasar todo un devanado lo puede hacer, al que le acomode trabajar así y ocupar solamente estas relaciones, mover las variables de tensión de corriente también lo puede hacer. Pero lo importante es, digamos, para hallar la Z2 y la Z2 en ese circuito, ¿qué tensiones medir? O sea, esa tensión de ahí, la misma tensión que aparece acá. Son paralelos, al final esa tensión es la misma. Y ahí después puede hacer un divisor de tensión, hay una tensión acá, una tensión acá. Lo que la corriente es la que tal vez va a tener que buscar, esa corriente no es la misma que la que aparece acá, porque hay una corriente que va a pasar por esa rama. Una corriente. Cuando dicen los ejercicios que el ensayo de cortocircuito se hizo con corriente nominal, ¿cómo se calcula la corriente? O sea, la corriente de cortocircuito. La corriente nominal se la puede calcular, es estudiar la corriente nominal y la corriente de cortocircuito. Acuérdense que yo les dije que en cortocircuito, Era la potencia. en cortocircuito, en el ensayo de cortocircuito, voy a escribirlo así, ese cortocircuito, ustedes van a obtener una tensión de cortocircuito, o sea, les van a dar como dato, y una potencia de cortocircuito. Pero para hacer los cálculos, ustedes necesitan tener una corriente. La corriente de cortocircuito es la corriente nominal del devanado en donde se está haciendo el ensayo. ¿Cómo se calcula la corriente nominal de ese devanado? Es igual a la potencia nominal del transformador dividido la tensión nominal. Potencia nominal va a ser siempre un dato. Les van a decir que un transformador de tantos kVA, de tantos kilowatts, esa es va a ser la potencia nominal. ¿Esa potencia es activa o aparente? Porque hay ejercicios donde se ocupa potencia en watts y otra en volt ampere. En el dato que les doy. La misma forma, pero la misma forma. Va a ser la misma forma. Porque uno, si te lo dan en potencia activa, originalmente dice ser potencia en volt ampere. Pero a veces se la dan en watt, pero no te dicen cuánto es el coseno, entonces al final lo asumen. Calcula la potencia nominal de esa forma. La potencia nominal es el dato del ejercicio. Y la tensión nominal va a depender del devanado donde se hace la prueba. Entonces, si la prueba se hace en el primario, que es donde normalmente se hace el cortocircuito, la tensión nominal va a ser la tensión primaria. Si es en secundario, esa es la tensión secundaria. Entonces ahí obtengo la corriente nominal y esa sería mi corriente de cortocircuito. Y en vacío, los resultados que les van a dar va a ser la corriente vacío y la potencia vacío. Y ahí ustedes lo que van a necesitar va a ser la tensión de vacío, que es V0. Y el V0 va a ser igual a la nominal. Entonces, si les dicen que el vacío se hizo en el devanado secundario, ustedes ven de qué tensión es el devanado secundario y y pueden tenerlo así. Y con esos datos, con esos tres datos, tensión de cortocircuito, potencia, corriente y los mismos vacíos, pueden calcular la resistencia y la reactancia con las fórmulas que les expliqué la semana antepasada. Ya tengo guardado. El miércoles de la semana. Entonces, el transformador real tiene esa complejidad de que hay que calcular los parámetros previos a hacer. Entonces siempre hay que calcular los parámetros,
plantear el circuito equivalente y después de ahí conectar las cosas que van conectadas al transformador. Y lo demás se resuelve como cualquier circuito. Malla, ley de voltaje, de lift, ley de corriente, lo que más me acomoda a usted. Se complica en eso, ya que aprendió a hacerlo por un método de nodos. Cuando le piden hacer algo por un método de nodos, o sea que le sale mucho más fácil, pero un poco más lento hacerlo por ley de voltaje de aquí, ley de corriente de aquí. Háganlo. Planteen toda la ecuación y establecirlo. Si sean ordenados. Eso sí, sean harto ordenados, porque pasa mucho en los certámenes que uno, sobre todo cuando empieza a pasar el tiempo, ya lo va haciendo mucho más rápido. Y a veces hay cosas que la tienen escritas y se van a ver y les podría servir para desarrollar el certámen. No sé qué me está. ¿Podría explicar un ejercicio de certámen? ¿Ya? Voy a intentar. Profe, cuando me pegué consultar, puede ser que aparezcan transformadores con trifásico. ¿Cómo? Sí, transformadores con trifásico. No se transforma en trifásico. Porque eso. Porque el transformador trifásico, lo que pasa es que el transformador monofásico, una de las salvedades que tiene es que no hay desfase de ángulo. Entonces tú el ángulo de la fuente, de tensión primaria, o del B1 con el B2, cambia solamente la magnitud, pero el ángulo se mantiene. En el caso del transformador trifásico sí te cambia el ángulo. Sí, pero por ejemplo en el ejercicio tienes que un transformador, o sea, monofásico, ¿Sí? que se conecta como banco, con ¿ya? trifásico. ¿Sí? Eso sí puede pasar. O sea, como que cada set es un monofásico. Sí, mira, si podrías pasar algo así, y si los datos son idénticos para dos, lo hacemos monofásicamente. Es multiplicar todo, porque está todo balanceado. Ahora, si los Como transformadores. que se preocupó solo una línea y después lo multiplico por 3. Es como un ejercicio trifásico balanceado, en donde tú trabajas en una sola fase, todos los datos que sacas es de una sola fase, y como están balanceados, las corrientes y las tensiones están desfasadas en 120 grados, va a depender si son secuencias positivas, secuencias negativas, que se mantengan claro. Cuando es secuencia positiva, secuencia negativa, ¿cómo son los desbalances? Porque esa, muchas veces pasa que, no sé, les dice secuencia negativa, después porque me haya expresado. Cuando es secuencia positiva, se toma una referencia, por ejemplo, ya, si tomo referencia que el BA, el valor de las tensiones, es igual a 0, el BB y el BC va a ser, uno va a ser menos 120 y otro va a ser 120. Si tomo las corrientes como referencia, es lo mismo. Si tomo que la corriente ya, la que tome como referencia y le dé ángulo 0, el resto va a estar desfasado de esa manera. Menos 120. Aquí depende mucho cómo realizo la referencia. Cuando ustedes realizan un ejercicio, normalmente si no les dicen pueden tomar como referencia, ustedes se olviden de tomar la variable que quieran como referencia. Si no viene como dato. Si viene como dato, les dicen, no sé, la tensión en el devanado B es, no sé, ángulo 30, esa es tu referencia. Y por eso tienes que trabajar. Pero si ángulo 30, el desfase está de esa forma. El desfase siempre se mantiene. La C sería lo mismo, 120 grados que menos 240. Sí, porque finalmente puede estar, o sea, lo mismo acá, sí, puede ser 240 o menos 120, es lo mismo. Lo que pasa es que a uno se lo vendió de esa forma y le hicieron sufrir de esa manera, entonces como que ya es más fácil, pero es, claro, 0, 240, 120. Cuando no se puede, no se tensión nominal, creo que era de ahí. No necesariamente. ¿No? ¿Cómo no lo sabes? Depende del circuito, qué es lo que están haciendo. Y la secuencia negativa, del mismo modo, si la tensión A es mi referencia, ángulo 0, la B sub B y la B sub C van a tener ángulo
120 y acá por menos 120. Ese es el desfase. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Puede ser que les digan secuencia positiva con una razón, no sé, va a ser una reducción de fase de 100 ángulo 30. Ese es real. Entonces, bajo esa lógica, uno dice, bueno, de B y de C, los módulos son iguales, porque está balanceado, solamente cambia los ángulos, entonces este va a ser menos 90, este va a ser 150. Al ángulo le sumo el ángulo, a los 30 le sumé los menos 120, menos 90, y al 30 le sumé 140, 150. Y tendríamos la OS menos 90 igual que decir menos ángulo 12 Entonces tendríamos el balance, siempre se mantiene el balance 120 grados de secuencia positiva. De secuencia negativa se puede hacer lo mismo. Pero tienen que tenerlo claro porque muchas veces en los ejercicios les dice el desfase está bien, la secuencia es positiva, le dan un solo valor, normal muchas veces no le dicen que es 0 y ahí ya se pierde. Diferencia entre los rojos y los negros. El rojo No. y el azul. ¿Cuál es la de línea y cuál es la de fase? No, lo hice con un ejercicio de desfase. El de línea es lo mismo, la línea también va a estar desfasado 120 grados, pero va a depender. Yo quiero que se aprendan que los desfases son 0, 120, 120, porque si le aparece algo así, lo va a complicar. Solo entiendan que en secuencia positiva, la razón entre A, B y C hay un desfase de 120 grados de esta manera. El A, si lo pongo en el 0, el B viene retrasado y el C está adelantado. ¿Qué quiero decir? Si acá tengo el 0 grado en horizontal, este va a ser BA, posteriormente. El BB va a venir desfasado en 120 grados, pero atrasado. Entonces, si quita el 90, va a estar acá. Y el BC va a estar adelantado al BA en 120 grados, va a estar aquí. Y esto siempre se va a cumplir. ¿Y qué les puede ayudar? Si yo, si ustedes se mueven, por ejemplo, en dirección de cómo se mueve un reloj, siempre les va a aparecer la secuencia A, B, C, A, B, C. Como se mueve, eso es secuencia positiva. Y si hacen lo mismo, pero en la misma dirección, y le aparece al revés, que es es la misma. Aquí aparece A, C, B. A, C, B. Cuando es así, es negativo. Puede pasar, a veces les dan. Bueno, no sé si hay un cierto en el ejercicio, les dicen la secuencia es rojo, azul y negro, pero en secuencia negativa. Y ahí, ¿cómo lo contarían? Si les dicen que las fases son, las fases son rojo, azul y negro y están en secuencia negativa. Y ahí cambia todo, le cambia la nomenclatura, pero asumen, por ejemplo, este es rojo, que está negativo, rojo, azul, negro. Negativo. Cuando quiero pasar de fase a línea de fase, ¿cómo sé cuando tengo que sumarle 30 grados? La más, no sé si será lo más fácil, pero a mí se me hace fácil. Por eso en la diagrama. Las tensiones de fase o las corrientes de fase está asociada principalmente a lo que es un circuito de estrella, ¿cierto? El circuito de estrella, fasorialmente, es como lo que tengo dibujado ahí. Algo así. Esto puede ser tensión, corriente, lo que ustedes quieran llamar. Pensemos que son tensiones. Vea secuencia positiva. Aquí las tensiones de línea. Por ejemplo, me piden B a B, 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 C, B, C, A.
Y yo no sé si tengo que multiplicar por raíz de x y raíz de desfasar el ángulo. Y este tiene un ángulo 0. Entonces, por ejemplo, BAB, para que no ir colocar al tiro la división por B, BAB es BA menos BB. Eso es BAB. Siempre el que está más cercano a la variable, o IAB, es la letra, es la que va positiva y la otra cero. Entonces, si haces eso, tú dices BA menos AB, esto sería ese pasor menos ese. ¿Cómo se restan los pasores? El que es positivo va a la misma dirección y el que va en negativo se suma, pero la dirección, como así decirlo, la flecha de la punta acá, se suma así. Este sería BA. Y el resultado sería eso que está acá. Esto sería BAB. Entonces ahora, si esto vale 1, o esto no vale algo, claramente este es más grande. Entonces, BAB va a ser igual a BA por raíz de B. Porque para que esto crezca tiene que ser por raíz de B, esto lo puedo dividir. Y el desfase, si es el 0, y acá tengo 90, debe ser 30. No te quedas con que. Y ahí lo hice. O sea, si te vinculas con eso, haz eso, y ahí con eso después los demás van todos desfasados, ¿cierto? Entonces ahí. Si quiero pasar de B a B a. De B a B a B a. Sí. Es que el B a B, por ejemplo, lo mismo. Los voltajes de línea están asociados principalmente a los circuitos en delta. Entonces, hace lo mismo, dibuja la delta. Le da el nombre, aquí te va a estar A, entonces aquí va a estar B, acá va a estar C, este se llama BAB, este se llama BBC. Acuérdense que siempre la primera letra, después de que la acompaña la variable, indica la tensión, indica el valor donde está la flecha, porque no, entonces C y termina nada. Y te están pidiendo los voltajes de fase. Voltaje de fase es estéreo. Entonces, tengo eso. Este sería mi neutro, este sería BA, BB, BC. Si yo tengo BAB, que está acá, y lo quiero llevar a este valor, tengo que BA va a ser igual, quiero buscar este, tengo BAB, va a ser igual a BAB. Claramente por dimensiones tengo que achicarlo, entonces lo voy a dividir por este 3. Y el ángulo de esto lo tengo que multiplicar, si está en esta dirección y lo quiero llevar así, lo tengo que multiplicar por menos 30. Para poder llevarlo a esa dirección, está aquí, yo tengo que multiplicar por menos 30. Puede ser que si multiplico por positivo se sigue moviendo hacia la izquierda. Entonces lo tengo así, por menos 30. Y acá, por ejemplo, hacer esto, por eso no se lo aprendan de memoria las fórmulas, porque con las secuencias negativas cambian. Entonces, a veces quizás darse un minutito, hacer estas dos cositas, y esto cuando le dan en delta, sacan las desfases, este cuando le dan las desfases, le escriben las líneas, para un solo paso y se dan cuenta el tiro para qué lado va a girar, en más 30 o menos 30. Y ahí después hacen toda la secuencia, dependiendo de la secuencia que les den, hacen el resto de los. ¿Se podría generalizar que la secuencia positiva es solamente que se le va restando 120 grados al desfase y en la negativa se le va sumando 120? Sí. En la secuencia negativa, el voltaje de línea se adelanta, o sea, se atrasa frente al lado. En la secuencia positiva La la negativa. En la positiva se adelanta. Puede ser, tendría que ser. No lo sé así, no te podría decir si no puede ser si las positivas debiese ser de esa forma. Pero alguien no me había adelantado antes de instalar las cosas. Alguien me habló de un ejercicio que querían que Era el
del certamen de 2023. No tengo ningún certamen en el concurso. Espera, aquí tengo un certamen 2023, el certamen 2. El problema 2. Son 3 ejercicios de desarrollo solamente. Así es. Ese certamen de 2023, 1. ¿Y cuál es el ejercicio? El problema 2. El ejercicio sería un transformador monofásico de 500 kVA. ¿No? El de 500. Este de 18 el certamen 2. Aquí atrás. No, tengo el de 2022. Profe, yo lo dejo abajo. ¿Sí, no? Sí, me lo envía por correo. ¿Qué es lo que no tienen de ese certamen? Más que nada los dibujos. Que lo comentan. La pregunta 2, ¿cierto? El equivalente monofásico y considero la rival fueron un modelo eso también puede ser algo que puede aparecer en los circuitos trifásicos, ¿no? Que les dan un enunciado un enunciado que normalmente a la primera lectura es difícil de entender porque unas cosas que nos caracterizan como ingenieros que son muy malos para redactar, entonces, sobre todo eléctrico. Así que hay que leerlo como 2 o 3 veces para entender qué es lo que nos están preguntando, qué nos están diciendo. Y por ejemplo, acá voy a dibujar este circuito que les plantean. A veces no les entregan circuito, les pasan solamente los datos. Voy a explicarlo así. Es un generador. Se llama generador 1. Tiene una línea y un banco de control. Un banco de transformadores. Otra línea y una carga. Es 0, 5, 4, 5, banco de transformador. De 4160. Por ejemplo, aquí hay un tema de que si se dan cuenta, la razón de esta sola tensión. Acá dice que la carga está conectada por el sexo por línea eléctrica.
Estos son bancos de transformadores que son monofásicos. Por un lado tienen la tensión línea a línea por 1160, por el diagrama primario, por el diagrama secundario tiene la tensión línea neutra, 230. Pero cuando después se conectan, como es monofásico, después cuando se hace ese banco, que se conectan los tres de forma paralela, la carga, esta carga es trifásica, se conecta a la tensión en tres fases, que sería 230 por raíz de 3 por 200. Esa era estaba implícito en el problema, si alguien en algún momento lo estaba haciendo por defecto, sirve. Podría servir para hacer llevarlo después por fases, cuando se trabaja por una de las fases, uno trabaja con un valor de fases. Ahí estaría con 400 por ese lado, 230 por el otro. Creo que así, menos que sea. Y dice, dibuje el equivalente monofásico y conciliar. Entonces, lo que pide dibujar es el mismo circuito pero de forma monofásica. Entonces, pondría el generador, pondría la línea, y la línea la puedo representar como una resistencia, una inductancia, o la puedo representar como una impedancia, no te dice esto, ahí por eso la 7,5, esto sería 70. Después vendría un transformador de este banco, cualquiera, que lo podría dibujar como una caja, lo podría dibujar en esta visión tampoco quedaba que referirlo, entonces no sé si era necesario referirlo, pero y aquí después estaría la otra línea, y aquí estaría la carga, que puede ser crucera. Esto sería los 0,05 y aquí estaría los JS 0,15. Bueno, básicamente esto es por 1160, 30. Y la carga, no sé si viene por la carga. Son los datos creo que vienen del ejercicio anterior. Son una carga por una línea de fase y ningún parámetro tenía la conectada. Ya. El parámetro. Ya, claro, y acá en el banco de transformadores, claro, era un transformador real, entonces hay que considerar resonancia de cortocircuito donde ganado AT, corriente nominal, y vacío en el BT. Entonces, faltaba los datos de la. Había hecho cortocircuito en el diagrama primario, que eso venía de la pregunta 1. Aquí estaba la resistencia del cortocircuito, la impedancia del cortocircuito. Aquí venía la impedancia de la línea, aquí la vamos a ZE. Ahí está el generador, ese sería el diagrama primario. Y en el diagrama secundario, voy a borrar acá. La impedancia de la línea. ¿Sí? La impedancia. Y acá tendríamos entonces, y estos datos, el RF, que todos los datos del transformador estaban calculados en la pregunta 1 de ese sector. Ahí estaba el ZL2. Este es el acá. Ese sería el circuito equivalente monofásicamente del transformador. Ahí le dicen de especie la rama magnetización. Entonces esa parte de acá por reducción. Te queda solamente con la rama de cortocircuito. Y normalmente eso a veces la desprecian porque son valores muy altos y por ahí la corriente es muy pequeña, entonces prácticamente toda la corriente que se refleja bajo. Pero con esa consulta, sí que nos dice que usamos los datos del anterior ejercicio, el voltaje de salida debería cambiar, ¿no?
Lo que pasa es que cuando lo estás haciendo de esa manera, estás trabajando con voltajes de fase, todo de fase, no estás trabajando con tensiones de línea. Ahí es donde puede cambiar Ok, entiendo. No sé si, pero por ejemplo, me refería a que al eliminar la resistencia del F y que es magnético. Va a cambiar un poquito el voltaje de salida. Va a ser el mismo que va a calcular acá. Ok. Sí. Ah, Aquí va a tener una tensión B1, B2. Esta tensión, con el signo de voltaje acá, el voltaje va a ser el mismo, porque esto está en paralelo con esto de acá. Lo que va a cambiar es la corriente. La corriente si no se va a perder corriente por esa rama. Entonces toda la corriente que pase acá, toda esa corriente de ahí, va a ser. Hay una corriente acá solamente por la razón. esa usualmente no la dan en transformadores, ¿no? La I2. Esa es la que usualmente. ¿La cual? La I2. No, normalmente hay que buscarla. Y la I1 tampoco muchas veces la dan, pero por ejemplo, aquí que te pueden hacer. Te pueden dar esta tensión, que normalmente va a ser por 1160, y tienes que buscar eso. O va a quedar un sistema de ecuaciones que va a tener esta variable, porque esta variable va a ser la caída de tensión que hay acá. Va a ser esa tensión menos la tensión que se genera por el paso de la corriente. Te queda una expresión ahí y después la puedes relacionar con otra cosa. Normalmente este ejercicio se les da, aparte de los datos, un dato de alguna potencia dando vuelta. Y con esa potencia llega a crear el módulo de corriente. Profe, y por ejemplo, ahí yo iba a intentar resolver y entonces lo resuelven como que todo eso es una resistencia. Todo el transformador es una resistencia. Todo eso lo respetan, sí. ¿Sí? ¿Y qué datos tendría? No, porque tú lo puedes. Podría pasar. Se lo puedes hacer. Hay varias formas de resolverlo. Por eso te decía, pueden ser. Si alguien se acomoda en resolverlo así, bien, porque es más fácil después de ver las variables que estamos buscando. Pero por ejemplo, tú lo puedes llevar, normalmente uno lo que hace, toda la carga la mueve o todo el secundario lo mueve al primario. Más que nada usted con las fuentes por este lado, la onda, moviendo fuentes por allá, los y esto quedaría un circuito de esta forma. Aquí estaría el ZL1, aquí estaría el RCC, el ICC. Aquí estaría ZL2 por N2 sobre N2 sobre 1 cuadrado. Aquí estaría Z carga. Por eso no sé si es. No voy a decir N. Siempre se me olvida si N2 sobre 1 o N1 sobre N2 por en la clase. Pero, y ahí quedaría el circuito reflejado en el diagrama primario. Normalmente le pueden dar esta tensión, ya que sería tensión nominal, y se ve, de ella lo pueden calcular. B dividido por 3 pedazos, saco la corriente y golpea este término. Un circuito en serie. ¿Tienes el mismo problema cuando me miden las tensiones entre líneas en el generador? ¿Se refiere a ese de 1 y de 2? ¿Acá? Es decir, No, esta es la tensión de fase. Está trabajando monofásicamente, aquí es tensión de fase. Después, una vez que saca esta tensión, por ejemplo, está trabajando normalmente cuando ustedes hagan ese ejercicio y no les dicen muchas cosas, escriban qué fase están trabajando de referencia. Normalmente uno trabaja con la fase A, la fase 1, la fase R. La primera fase. Supongamos que esta es la fase A. Toma referencia a la fase A, te va a dar como resultado el BA. Ese tú vas a obtener BA. Ese es tu resultado. Algo. Va a ser un módulo de algo, ¿cierto? Con un ángulo. Un módulo de algo. Ese va a ser tu BA. Que lo vas a sacar por alguna relación que hay dando vuelta. Para poder obtener esto, vamos a poder dar una corriente o te va a dar la corriente. Y lo vas a poder obtienes BA. Como el circuito está balanceado, tú puedes obtener para el tiro BB y BC. Ya va a ser
va a ser BA por, va a depender mucho qué secuencia positiva o secuencia negativa. Pero sumado que secuencia positiva va a ser por 1 ángulo menos 120 y por 1 ángulo 120. Que esto es lo mismo que decir, si multiplico esto va a ser igual al módulo de B y menos 120 módulo de B y más 120. Entonces, lo que dice ahí, o sea, dice que los desfases positivamente usted se mantiene el módulo y simplemente el ángulo que obtengo le resto 120 le resto fuera. Y ahí ya tienen los conceptos. Y ahora están pidiendo la tensión técnica. Están pidiendo BAB, BBC, BCA. Lo puede hacer con la estilo de decir ABAB va a ser BA, raíz de 3, ángulo 30. Puede ser así. O pueden decir que BAB va a ser BA menos BB. Y como ya lo tienes calculado, está en valor. Y después lo que va para abajo es lo mismo. Ahí como más la goma, si quiere hacer el desfase, calculan uno y hacen los desfases, o calculan todas estas formas, se van a asegurar que confían en la calculadora. Pero acuérdense, cuando lo hacen, se están mirando, básicamente están trabajando con tensiones y corrientes de fase. Entonces, después si les piden entre líneas, tienen que hacer ese cambio de otra consulta respecto. Profe, a mí me cuesta entender de dónde salió el carajo. ¿Está instalado? Sí. Y tienen la carga en estrella. Vamos, secuencia positiva. A, B, C. Y esto es 0. 0 grados, este es 0. Este es 90. Menos 90, 180. Por ejemplo, si quiero encontrar este fasor, va a ser el fasor AB, que puede ser DAB, IAB, lo que sea. Ese fasor AB, lo que va a hacer con respecto al fasor A, lo que tengo que hacer en primer lugar, agrandarlo. La diferencia siempre es raíz de 3, entonces lo tengo que multiplicar por raíz de 3. Y si esto está en 0, tengo que rotarlo a esa posición, que coincidentemente es 30. De ahí sale el 30 grados. Entonces lo voy a poner, tengo que alargarlo y desplazarlo el 30. No sé si entienden. Por eso viene el 30, porque es la construcción es BA, pensamos que son tensiones, para que tenemos claro. Y quiero saber cuánto es BAB. BAB es BA menos BB, entonces es BA menos esta tensión. ¿Y cómo se restan los fasores? Cuando se suman, tú colocas el inicio, cuando se restan, coloca la parte donde está la flecha, un punto de valor. Debería ser. Ese es el resultado. Y ese sería el mismo que está acá. Están paralelos, la misma. Entonces, el fasor, en este caso, si lo construyo por BA, va a ser BA multiplicado por raíz de 3 para entenderlo. Y yo tengo que desfasar esta. ¿Qué se llama? Voy a aparecer los cristales. ¿En un cuadro cuadriculado se ve? No, sí, que no termina de casar porque decía aquí la vida debería ser un ángulo recto porque asumo que raíz de 3 salga un seno o coseno. Entonces, al ser hacia arriba no se puede afinar y me cuesta como ver. No me acuerdo. Creo que era así.
porcentaje mobiliario, pero o sea, claro, si de manera mitad salen 2, la verdad sería raíz de 3. Sí, este de acá es uno solo raíz de 3. Digo así se cita, y de ahí sale el raíz de 3. Este sería en delta, este estaría en estrella. Entonces solamente se toma porque como el triángulo que se forma en medio es como la mitad de un triángulo equilátero. Como de ahí sale el triángulo. Claro, o sea, el delta o en línea, el delta es un equilátero, cuando está balanceado. Y cuando tú haces la división al medio, que serían las tensiones de fase, esa sería y por eso te sale este que se genera acá, esta distancia, es esa de valor dividido a raíz de 3. Sí, pero ahí viene otra vez metiendo. Y los de fase es porque aquí tiene 60 y aquí tiene 30, que está justo en la. Se me olvidó el nombre, como cualquier ángulo de la vida. Sí, se entiende. ¿Se entendió ahora? Sí, puede. ¿Alguien más que tenga alguna duda o consulta al respecto? ¿Algo en particular? ¿Algo que no se haya entendido? Nos quedan 15 minutos. Aprovechemos de próximamente el ciclo de clase. ¿Alguna consulta particular? ¿Algo que no les quede muy claro? Tengo una consulta pero con el dos, con el problema que ¿Ya? subir la bota, no hace muy bien. ¿Qué no ¿Cómo se hacía la bota se hizo con el método de Mares? ¿Ya? Y yo entendí muy bien porque se ponen como corrientes por cada nodo, pero después como quitan. No, muy buena cosa, pero era algo así, ¿cierto? Era. Hay una carga de estrella, ¿cierto? Si no me equivoco. Una carga balanceada de estrella. Y aquí una resistencia. Y acá hay una fuente, una caja que decía que estaba en tensión media. Creo que sí, ¿verdad? Sí. Esto es estrella, aquí con punto neutro. Cuando está desbalanceado el sistema, se cumple que aquí llamamos A, B, C, que las corrientes y A más y B más y C, acá las corrientes es igual a una corriente que se llama IN, o INC. Ahí se genera cuando hay desbalance, hay una corriente por el neutro. Esa es una de las. Y acá normalmente hay ejercicios, cosas que uno las puede calcular y puede sacar la tensión con respecto a la tensión. Uno puede decir que, por ejemplo, VA es igual a la tensión de línea dividido la impedancia en esa fase, la tensión de B, tensión de línea, dividido la impedancia en esa fase, la tensión de línea, dividido la impedancia en esta fase. Y acá normalmente se dice que esta es la tensión que se genera en el neutro dividido como el cero equivalente que hay, y si lo llevo a la admitancia, acuérdense que la admitancia de Y es igual a 1 sobre 0, entonces podría decir que admitancia A por BA más admitancia B por BB más admitancia C por BC va a ser igual. La gracia de la admitancia es que cuando está en paralelo se puede sumar una carga de estrella y finalmente una carga que está en paralelo. Entonces, y A más y B más y C por B. Ahí no podría sacar diferentes cosas. Para este ejercicio en particular, esta fórmula no sirve. Porque esta resistencia que está acá hace que las corrientes no sean iguales. Y se puede aplicar esa fórmula. Cuando no haya nada,
se puede hacer por esa forma. Entonces, yo les dije, hay una araña incluso, y la traté de escribir lo más fácil de entender. Y cuando uno tiene un sistema desbalanceado, una de las fórmulas, de las formas de resolverlo, por decir yo, una estrella son como si las tres partes en paralelo. O sea, en paralelo. Entonces aquí tendría la ZA, ZB, BA, BB. Una de las fórmulas de poder resolverlo es planteando métodos de Maya, método de nodo, corriente de tensión de X. Lo más, no sé si más fácil, pero quizás lo que tenía menos complejidad era hacer LBK, LBK1, LBK2, en la pauta aparece el método de corrientes de Maya. Entonces en LBK1, voy a escribir con negro. Con el LBK1 sacábamos, esas son las referencias que iba a ser BA, que está en esa dirección. Aquí se genera una dirección que es BR menos, la vamos a llamar, aquí le vamos a poner una B, IR, entonces menos IR por R menos BB igual 0. Si está bien dibujado el integrador, tiene que ser así. En la 2 va a ser IR por R menos, aquí la voy a llamar, no sé, IZA, por ejemplo, que va a ser IZB, eso va a ser menos IZA, ZB es igual a 0. Y en el nodo B va a ser el BC menos en la ecuación de LBK. LBK2, LBK3. Y después tengo que hacer LZN con LZK. Al final, bueno, estos son al final están casi lo mismo porque no va a salir. No va a ser solo. No llevan a tener un LZK acá también. Entonces tendríamos que LZK1 va a decir que es IA va a ser igual a IR más IZA y B va a ser igual a ZB menos IR es así que la que IC es igual IC más ZA más ZB es igual a 0. Es igual a la ZN. Aquí no 0 debería ser bien. Y con los datos que tenemos, tendríamos las tensiones, tenemos los valores de acá. De aquí, uno puede sacar IR con esta ecuación, porque tenemos todos los datos.
esfuerzo acá, me queda una expresión de este ZHLB, y de acá me queda como variable IC y podría tener ya que después tenía que despejar estas nociones y tendría que haber dado lo que apareció el método de alguien me había estado antes. Y yo tengo una duda, no me queda claro cómo uno pasa de esa figura a saber que la fuente está en estrella. ¿Por qué no podemos entender? ¿Puede estar en delta? Si está bien, la fuente es una fuente balanceada, no está balanceada. Claro, de cualquier forma. Si estaba en delta, tenía los 400 volts lineales. Si estaba en estrella, era 400 volts. Era la única. O sea, tú lo podías dejar de las dos formas y te podrías dar. ¿Por qué lo dejamos en estrella? Porque la cara de estrella es más fácil de resolver. ¿Por qué el SK3 está igualado a IN? IN debe ser la corriente que se genera por el desbalance de las caras, se genera una corriente. Podría ser así. Pero yo estoy seguro que no creo que lo ocupe. Ocupa ese de ahí, de acá. Porque también aquí tengo otro, puedo hacer el SK, el SK4. Que dice que ya todos los clientes son iguales que salen. Entonces, ya más y más y C va a ser igual a un IN, pero no sé, esto la voy a llamar minuto, que son diferentes corrientes, porque aquí se generan por el desbalance. Aquí el desbalance se genera, no sé si sabes qué genera porque está en tercero. Ese es el tercero. Después tendríamos la ecuación de los elementos, se podría sacar la. Era un sistema de ecuaciones y después uno, con los datos que tenía podía resolver las ecuaciones estándar, que fue lo mismo que sale en la pauta, pero con otro método que es el método de corriente de malla. No, así se hace cuando, claro, cuando tienes que la corriente de la fuente es diferente a la que está en la carga. En este caso no queda diferente por esa resistencia. Cuando se puso esa resistencia ahí, ya no se puede ocupar esta fórmula de la admitancia y para calcular la tensión de neutro que se genera por la corriente que se genera la caída de tensión. Esa fórmula no funciona porque estamos asumiendo que las corrientes en esta rama es idéntica y aquí claramente va a haber una corriente que baja y esta corriente va a ser diferente a la fuente. Entonces, acuérdense, en el certamen viene un ejercicio de potencias, potencia monofásica, potencia trifásica, cómo se calculan las potencias, cómo se calcula de manera monofásica, cómo se calcula de manera trifásica, tanto fasorialmente como numéricamente, como número, como módulo, porque se quiere como esa aprensión. Cálculo de condensadores, sí o sí, más fijo, si luego lo están ahí detrás. Pregunta bonus. Como yo también puede ser, pero algo más así como de la materia o de lo que hemos visto en clase, pero una o dos preguntas puede ser. Sí, hay que llegar desde el PPT. ¿Sí lo hemos visto en clase? Entonces, combinar eso del tema de compensación capacitiva, lo que cosa siempre va. Trifásico balanceado y desbalanceado. Balanceado se trabaja de forma monofásica y después se reflejan los valores que se piden. Secuencias, como una secuencia positiva como una secuencia negativa.
¿Qué cosa más? Trifásico desbalanceado, la resolución puede ser con esa fórmula, si es que se puede, si no se hace con el método LLK, LSK o